Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que, bueno, la temperatura está en 11 grados, bastante más fresco que los días anteriores. Saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 y por YouTube. Les decimos que, como dijimos, 11 grados de temperatura a esta hora y ya repasamos el pronóstico del tiempo para esta jornada y las próximas. ¿Qué dice meteorología? Bueno, la máxima de hoy va a ser de 15 grados, una jornada relativamente fresca, adecuada para la temporada que estamos viviendo. Pero se fueron las lluvias, el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado, volvemos a ver el sol en esta jornada. Mañana viernes 10 de mayo, las temperaturas extremas estarán ubicadas entre 6 la mínima, 18 la máxima, también el cielo estará algo nuboso y no se prevén precipitaciones. ¿Cómo comenzará el fin de semana? El sábado 11 de mayo, 10 y 17 las temperaturas extremas y el cielo empieza a ponerse con algunas nubes de más respecto a las jornadas anteriores. Vamos a ver cómo va a seguir el fin de semana, pero ese es el pronóstico hasta ahora. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos lamentablemente tiene que ver con la situación que están viviendo personas en varios departamentos. En 8 departamentos continúa creciendo las personas evacuadas por la crecida de ríos y arroyos y se monitorea el avance de las aguas provenientes del sur de Brasil, donde ustedes saben hay inundaciones muy importantes, sobre todo en el estado de Río Grande do Sur. 2 uruguayos por lo menos han quedado varados en Porto Alegre como consecuencia de la crisis climática que vive esa zona y denuncian que el gobierno uruguayo tome acciones para poder volver. Hasta el momento no han recibido respuestas a sus reclamos, eso es lo que están denunciando por lo menos estos 2 ciudadanos uruguayos. Vamos a estar hablando también del Sindicato de Funcionarios del Estado, de COFE, que se muestra preocupado por las declaraciones del precandidato blanco Álvaro Delgado, que manifiesta su intención de eliminar 15.000 puestos de trabajo públicos y apuntan que va contra el planteo de la calle Pou de tener un Estado fuerte. Autoridades de UTE se van a reunir este jueves con un grupo de personas que son usuarias de autos eléctricos que tienen preocupación sobre el funcionamiento del sistema de la carga en varios lugares que, bueno, se está dificultando. Este va a ser tema de esta jornada y ya se los vamos a estar adelantando. También a nivel internacional, Estados Unidos detuvo el envío de 3.500 bombas que iban hacia Israel para, de alguna manera, frenar este ataque a la ciudad de Palestina de Rafah. Algunos de los temas que estaremos compartiendo con ustedes y también la entrevista de hoy va a ser sobre la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, porque vamos a tener a su titular, María Elena Laornaga, que cierra un ciclo en este mes en la titularidad de la Defensoría, que además presentaron esta semana su último informe anual respecto a cuáles son las principales denuncias. Son 1.400 las denuncias que recibieron el último año. Bueno, vamos a indagar por dónde vienen las principales preocupaciones que le llega a la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo. Ahora, ¿qué les parece si abrimos, como siempre, una ventana hacia las calles de Montevideo para ver por dónde circular y por dónde no, con datos del Centro de Gestión de Movilidad? @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Pavimento seco en esta jornada, realmente bien distinto a lo que estábamos viviendo en las jornadas anteriores. De todos modos, les adelantamos algunas de las calles cortadas a esta hora. Colorado, entre José L. Terra y Ramón del Valle Inclán, hasta las 12:30 estará cortado por trabajos de UTE. Juan Morelli, desde Juan de Dios Pesa hasta Pernas, el corte va a ser hasta las 3 de la tarde. Ana Monterroso, entre Juan Polié y Joaquín Requena, el corte será hasta las 13 horas. Y también Tomás Diago, entre 21 de septiembre y Vázquez Ledema, es hasta las 13:30 el corte por trabajos de hormigonado. Qué lindo ver el sol iluminando la mañana aquí en Montevideo. Bien, y comenzamos con uno de los temas que más está preocupando a buena parte del país y tiene que ver con que, bueno, nuevamente continúa creciendo el número de personas evacuadas. Ya son más de 1.300 las personas que se encuentran fuera de sus hogares en 8 departamentos del territorio nacional, reportadas por el Sistema de Emergencias Nacional. Artigas, Durazno, Cerro Largo, Paysandú, Río Negro, Salto, Tacuarembó y 33 son los departamentos que tienen zonas inundadas tras las lluvias de los últimos días.
El desastre de Brasil no va a venir para Uruguay. Particularmente lo que vendría de Brasil y las zonas de lo que pasó, la cuenca está funcionando muy bien, San Gonzalo, Laguna de los Patos y tira para el océano. Obviamente siempre hay una parte que baja, pero no es ni cerca de lo que pasó en Brasil. O sea, hay muchas cosas de las que están pasando ahora que son consecuencia de lo que ha llovido en los últimos días acá en el país, ¿no? En 33, en varias localidades ha llovido más de 300 milímetros, ¿no? Acumulados. También llovió bastante entre 30 y 70 milímetros por otro lado, cerquita del embalse allá en Salto Grande, entonces también eso después en la cuenca más inmediata al Uruguay. Entonces ahí por ese lado también sabemos que va a haber un registro y alguna subida más en el río Uruguay, que obviamente afecta a Bella Unión, afecta a Salto y afecta seguramente una parte de Paysandú. Con la foto de hoy, el departamento más afectado sin dudas es 33. Y justamente hacia 33 se va a dirigir en esta jornada el director del Sistema Nacional de Emergencias, Caramés, como estaba señalando, para reunirse con el centro coordinador local y ver qué acciones se pueden tomar respecto a la situación que se vive en ese departamento. Y seguimos de alguna manera en tema porque Metsul, que es el Servicio Meteorológico de Brasil, se advierte que el nivel de crecida en las aguas del estado de Río Grande do Sul registra un pico máximo desde el año 1941. Las imágenes son realmente aterradoras, ¿no? El río Guaiba, principal tributario de agua de la capital estadual, allí en Porto Alegre, superó los 5 metros el fin de semana y si bien se viene registrando un descenso sostenido de las aguas, bajan la cuenca y anuncian la unión de la Laguna de los Patos con Laguna Merín, en un fenómeno que está definido como extraño. Y allí, bueno, la repercusión en lo que tiene que ver con nuestro país, bueno, y además la afectación en la zona de 33, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la cuenca de la Laguna Merín. Y con esas imágenes, decirles además que 2 uruguayos se encuentran varados justamente en Porto Alegre como consecuencia de esta situación y denuncian que el gobierno de Uruguay no les está ofreciendo ayuda para regresar a nuestro país. Debían haber llegado el lunes pasado, pero aseguran que es imposible volver si no se cuenta con recursos. Los uruguayos Santiago Arbondo y Sebastián Fernández están desde el 2 de mayo en Porto Alegre, a donde llegaron para participar del segundo foro social de las periferias de Porto Alegre. El 3 de mayo comenzaron a sentirse los efectos de la crisis climática que provocó cambios en el desarrollo de la actividad de la que participaron y no pudieron emprender el retorno. Desde ese momento trataron de comunicarse con el Consulado de Uruguay en Brasil y si bien lograron ser atendidos, se sienten abandonados. Las rutas de salida que exploramos es por gente que se conectó con gente y que logró como conectarte con amigos, amigas brasileros, gente que se migró para acá y todo muy artesanal. Y la respuesta que nos dio Cancillería es básicamente la recopilación de esa información. O sea, no hay ninguna respuesta oficial concreta ni ninguna articulación que nos coloque en situación de ciudadanos de Uruguay, en situación de emergencia para poder retornarnos a nuestro país y darle apoyo a la gente uruguaya que vive acá, que perdió todo, una respuesta concreta de posibilidades, ¿no? Un ofrecimiento de ayuda, por lo menos, ¿no? Y eso es lo que estamos hoy por hoy, cuando nos comunicamos hoy, y la respuesta fue la misma que hace 3 días, es o se van por balsa, una balsa que lleva autos, que a veces pasa, a veces no pasa, o tener que gastar más o menos 500, 400 dólares por persona buscando alternativas por tierra y aire para tratar de volver, si es que conseguimos lugar para volver y si es que conseguimos lugar para quedarnos en donde iríamos a buscar vuelos. O sea que realmente es muy poco seria la respuesta. Recién hoy Cancillería nos dijo, bueno, en realidad la situación de ustedes es particular porque hay 4 o 5 en la situación de ustedes, a lo cual le respondimos, bueno, un gomón, una lancha, un helicóptero, una camioneta que manden, o sea, algún enlace se debe poder hacer para que esas 4 o 5 personas podamos retornar a nuestros hogares. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo, sin embargo, que no hay situaciones específicas denunciadas, reportadas de personas uruguayas afectadas por esta situación en Porto Alegre. También mencionó la colaboración que prestó el gobierno de nuestro país en el marco de la crisis climática del vecino país.
En conjunto con el ministro de Defensa estuvimos monitoreando muy de cerca la situación desde que empezó, también con el compromiso muy fuerte de la embajada nuestra en Brasilia y de los consulados. Y lo que se ofreció enseguida fue el aporte de un helicóptero que ya está realizando tareas de salvamento y de traslado en Río Grande do Sul desde hace unos días. Y hemos ofrecido más recursos que tiene nuestra Fuerza Aérea y nuestras Fuerzas Armadas en general, que están a disposición del Brasil si los necesita. También es cierto que Brasil ha desplegado todos unos esfuerzos propios que están cada vez más en terreno. Hay uruguayos viviendo en el Estado, como es evidente. Tenemos a los consulados atendiéndolos, pero no hay situaciones específicas reportadas. Y vamos a cambiar de tema porque la Institución Nacional de Derechos Humanos denunció el menoscabo de derechos ante la imposibilidad de colocar una placa en el sitio de memoria allí en la sede de UTU en Malvin Norte. El acto de reconocimiento de ese lugar como sitio de memoria no pudo llevarse a cabo adentro del edificio. Hubo un reconocimiento afuera, que fue lo que se les permitió, por la negativa del director general de UTU, Juan Pereira, de ingresar al edificio. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo comienza el comunicado recordando que la creación y declaración de sitios de memoria es una acción de interés general. Señalan que la UTU de Malvin Norte, ex Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño, fue usada como centro de reclusión de varones menores de edad por razones políticas durante la dictadura. En la comunicación destacan que la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria tiene la potestad, otorgada por la Ley 19.641, de declarar sitios de memoria y colocar placas en dichos lugares. La institución denuncia que ha sido imposible hasta el momento que el acto de reconocimiento del sitio de memoria se cumpliera en las condiciones acordadas originalmente, y resalta que esto significa un menoscabo de los derechos reparatorios de las víctimas y de la sociedad en general. El comunicado cierra recordando que esta política pública que pretende propiciar la difusión de información significativa alcanza tanto a lugares públicos como privados. El consejero del CODICEN en representación de los docentes, Julián Mazzoni, en la última reunión del Consejo Directivo solicitó la remoción del director general de UTU por no habilitar este acto de sitio de memoria. Hay una obstaculización del cumplimiento de una ley nacional vigente que tiene que ver con los sitios de la memoria, pero además hay un desconocimiento a una resolución que, como tú señalabas recién, tomó el Consejo Directivo Central en el año pasado, en agosto del año pasado, y hay dos aspectos entonces que a mi juicio hacen incompatible la presencia del director general. A mí me parece que se ha dilatado mucho el tiempo y que debemos, por lo tanto, pedirle la renuncia. Yo creo que no se puede dilatar más, que la ley hay que cumplirla y que hay una clara definición del Consejo Directivo Central, al cual está subordinada la Dirección General de Educación Técnico Profesional y, por lo tanto, tiene que cumplir. Y si no, asumir las consecuencias. Aquí hay una ley que se tiene que cumplir y hay una subordinación de una Dirección General al Consejo Directivo Central que también se tiene que cumplir. Vamos con otros asuntos porque con los votos del oficialismo y también del PERI, la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que regula el manejo de archivos del terrorismo de Estado. La iniciativa dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de archivos vinculados a la última dictadura y también de derechos humanos. Con esta iniciativa se busca facilitar el acceso a los archivos que están en poder del Estado de forma amplia y sin restricciones, tal como el conocido archivo Berruti u otros que en el futuro se logren obtener. Pretendemos que esos archivos, con el cuidado, con el profesionalismo en su procesamiento, reúnan todos los hechos sucedidos. El proyecto de ley está inspirado en el derecho fundamental de los individuos a acceder a los documentos que reflejen las distintas versiones de los hechos ocurridos en el pasado reciente. No podemos concebir archivos sesgados, archivos en donde solo valgan determinados documentos y otros documentos no tengan valor. Naturalmente que esta tarea requiere conocimiento
idoneidad, estructura, y eso ya lo tenemos en el Archivo General de la Nación, que no en vano encabeza el Sistema Nacional de Archivos. El diputado Schipani presentó una redacción alternativa al artículo 2 del proyecto aprobado en el Senado, por lo que volverá a ser considerado en la Cámara Alta para su aprobación definitiva, vinculada a la reserva de los datos vinculados a la dignidad humana de las personas, una sugerencia de Crisol. El Frente Amplio no aprobó la iniciativa y MD Noticias estuvo dialogando con la diputada Verónica Matos, que además es integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien además cuestionó que este proyecto se haya aprobado en el mes de mayo, considerado mes de la memoria. Este proyecto en realidad viene a derogar un proyecto que ya estaba, que es el proyecto de archivo de la memoria, que contaba con otras garantías y justamente le daba otras garantías también a las víctimas y a la forma en que se utilizan los archivos. Hay una cosa que es importantísima. Este proyecto que se aprobó se presenta el año pasado en mayo y se aprueba hoy en mayo. ¿No? Es una casualidad, si la tomamos, algo que uno lo puede analizar como una jugarreta, ¿no? Este proyecto en la Comisión de Educación y Cultura se recibió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, a la Secretaría por el pasado reciente de Presidencia. Luego se recibió a familiares, a Crisol. Nadie estuvo de acuerdo con este proyecto, porque ya hay un marco normativo, ya existe, ya está. ¿Por qué antojadizamente se elabora un proyecto a las apuradas? Porque en el Senado no se recibió a ninguna delegación, no se cuentan con los dineros ni con nada como para que sea efectivo, simplemente para decir lo estamos haciendo. La fiscal Sandra Fleitas archivó la denuncia contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, presentada por Paula Díaz por considerar que no se acreditó la existencia de delito. Además, según informó la Fiscalía, Fleitas cesó la reserva del caso y en los próximos días se conocerá un relato cronológico y detallado de lo actuado en la investigación antes de hacer efectivo el archivo. Según la fiscal Fleitas, Romina Celeste Papazo declaró que mintió cuando el lunes dijo que le habían ofrecido ser diputada a cambio de presentar una denuncia falsa contra Orsi. Según Fleitas, en su declaración judicial, Papazo dijo también que la maniobra no fue hecha para perjudicar al precandidato. Díaz y Papazo además se conocían desde hace tiempo y se constató que realizaron viajes juntas al exterior. Y en rueda de prensa, el precandidato Yamandú Orsi contestó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien relativizó la posibilidad de que haya una operación político-partidaria tras la denuncia falsa de la ex militante nacionalista Romina Celeste Papazo. A mí me cuesta mucho creer que dos mujeres, un día se levanten de mal humor y resuelvan algo así. ¿Para usted hay una operación política detrás? Ella dijo, la misma Romina Celeste, por lo que tengo entendido, dijo que sí, que había gente que le había pedido que hiciera lo que... Yamandú Orsi respondió a los dichos del presidente Lacalle Pou, quien en rueda de prensa desestimó que esta acción contra el precandidato del Frente Amplio venga desde el Partido Nacional. Él dijo político partidario. Sí. Yo dije político no partidario. ¿Qué diferencia hay? Y que, que haya pasado lo que pasó conmigo en un año electoral, dificulto que sea porque soy hincha de un cuadro de fútbol. Y es una movida política, evidentemente fue una movida política, y aclaré, no estoy diciendo que sea partidario. El presidente o le informaron mal, o no escuchó, o está demasiado afectado, demasiado preocupado y no le permite decir las palabras justas. Desde la Asociación de la Prensa se indicó que la audiencia donde se condenó a Paula Díaz y se formalizó a Romina Celeste Papazo no hubo una declaración formal de reserva. Sin embargo, no se permitió el trabajo de los trabajadores, el trabajo de la prensa, por lo que se comenzaron comunicaciones con la Suprema Corte de Justicia. Hubo una orden verbal del juez
hacia la actuaria lo planteó la policía y hasta ahí se terminó. Pero lo que nos llamó la atención es que en la tarde de hoy mantuvimos contacto con el responsable de comunicación, Raúl Oxanda Barat, de la Suprema Corte. Institucionalmente le hicimos llegar nuestra preocupación por este suceso, este episodio, por esta jornada de trabajo que fue obstaculizada de cierta manera porque los periodistas no pudieron tener acceso. Y nos planteó de que se iba a comunicar con el juez, iba a intentar averiguar cuáles eran los motivos y por qué no se había permitido el acceso a la prensa. A nosotros nos consta de que en actas no figura ninguna reserva ni ninguna de las partes solicitó esa reserva. Entonces, frente a la cuestión de que desde APU hemos manejado desde hace años, en conjunto con el Poder Judicial y con Fiscalía, es la posibilidad del acceso del trabajador a la trabajadora a la audiencia de la información. Estamos hablando más de audiencias que, según el Código de Proceso Penal, son abiertas y públicas. Sí, totalmente. El artículo 9 del Código, y es ese artículo que nos lleva a nosotros, a APU, a firmar un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. El Sindicato de Trabajadores del Estado expresó preocupación por las declaraciones del precandidato blanco Álvaro Delgado de eliminar 15.000 puestos públicos en un eventual nuevo gobierno. COFE asegura además que esto va en contraposición de lo planteado por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de fortalecer el Estado. La rechazamos, aparte de ser una contradicción, quien fue secretario de Presidencia hasta hace un mes, que el presidente en el exterior plantea que hay que tener un Estado fuerte dentro de Uruguay y el precandidato oficialista plantea de que hay que eliminar 15.000 puestos de trabajo en el Estado y a su vez plantea que hay que crear un nuevo ministerio. Que la discusión del nuevo ministerio es una discusión que hay que darla y de COFE vemos con buenos ojos que se discuta, pero no puede crear un nuevo ministerio, plantear su propia fuerza política que tiene un Estado fuerte y querer sacar 15.000 empleados públicos, que va a hacer que los más vulnerables se vean perjudicados porque el Estado realmente es el techo de los más vulnerables y este planteo sería retirar al Estado del territorio generando problemas para todo el Estado y no solo para los trabajadores estatales, poniendo en riesgo cadena de producción muy importante dentro del Uruguay, como ha pasado en este gobierno, que COFE tuvo que interceder con el propio presidente de la República, con el Ministerio de Ganadería, para que se liberaran vacantes que no se estaban liberando. El presidente de OCE, Raúl Montero, anunció que en esta jornada se van a entablar negociaciones con el sindicato que, bueno, habían denunciado recortes salariales. Montero dijo que no hubo recortes salariales ni recortes en las guardias del sindicato y de los trabajadores. No le hemos bajado nada, sino que lo que no se ha puesto en marcha un mecanismo tripartito para autorizar un aumento de esas guardias y de esos turnos rotativos en un determinado porcentaje. O sea, había un hasta 30 millones y un hasta un 12,5% para que se podían aumentar. Y que se debería, y eso lo debería aceptar una comisión tripartita conformada por FOSE, OPP y OCE. Montero, y en cuanto a las condiciones edilicias que manifestaban ayer en el comunicado que los trabajadores no están pudiendo trabajar en buenas condiciones, ¿qué responde el directorio? Yo no tengo acceso a eso. OCE tiene presencia en todo el país y por lo tanto tiene muchísimas edificaciones propias. No siempre es fácil mantener ese nivel pero el nivel que asegure un buen ambiente de trabajo, pero no nos cerramos a ninguna propuesta de ese tipo y bueno, veremos cómo solucionamos. Y seguimos con temas ambientales de alguna manera porque el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, defendió cómo se están realizando las obras de desarme del trasvase de agua hacia el río Santa Lucía. Lo hizo tras ser llamado a sala por el diputado de El Peri, César Vega. Hubo una coordinación efectiva entre OCE y nuestro ministerio. El informe
al cual hacía referencia el diputado Vega. Pero antes de eso, entiendo conveniente abundar en este momento sobre las respuestas a eventos anómalos. Esto es, eventos poco frecuentes. Resulta evidente que el caudal de los cursos de agua responde a la estadística. Los caudales muy bajos o muy altos tienen una frecuencia de ocurrencia baja. En ese sentido, el diseño del sistema de captación de agua bruta de una planta de potabilización define funcionamiento normal con determinados caudales, por debajo o por encima de los cuales podrá afectarse ese funcionamiento. Ese es el sentido, por ejemplo, de la represa Paso Severino, tener una reserva de agua bruta para episodios de caudales reducidos. Para los casos que salen del rango de caudales de diseño, las situaciones se abordan con respuestas de emergencia, planes de contingencia y respuestas ad hoc. Algunas de las obras de emergencia que realizó OCE se incorporarán al sistema de gestión de la planta de aguas corrientes. Por ejemplo, esta obra, el trasvase de Río San José a Río Santa Lucía. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma tenemos entrevista, columna cultural y más información para compartir con ustedes. No se vayan. Segundo bloque de MBD Noticias y ya estamos recibiendo con mucho gusto a María Elena Larrañaga, defensora de vecinos y vecinas de Montevideo. Hasta dentro de un ratito nada más. ¿Cómo estás, María Elena? Sí, bueno, estoy muy bien, gracias por la invitación. Sí, estoy terminando el ciclo de 5 años, lo termino ahora el 31 de mayo, así que ya me voy. Pero bueno, va a quedar bien representada la Defensoría porque queda el sociólogo Daniel Arbulo, mucho más joven, espero que con mucha vitalidad encarando y con mucha experiencia también que él trae, encarando esta tarea. ¿Y cómo han sido estos 5 años de recibir denuncias, de estar en un lugar que a veces todavía parece que es necesario trabajar en la visibilidad, en darle visibilidad, ¿no? En que la gente acá, montevideanos y montevideanos, se apropien de la herramienta, ¿no? Sí, ¿Cómo lo mirá, viste tú? Creo que falta comunicación todavía porque no tenemos recursos económicos para comunicar, para una campaña de comunicación, pero creo que falta otra cosa más importante. Falta que el sistema político, la Junta Departamental, los municipios, la Intendencia entiendan que la Defensoría es una herramienta muy útil. No es política partidaria, no podés hacer política, pero es una herramienta que ayuda a la gestión de la ciudad. Y la ayuda desde un lugar de neutralidad muy interesante, porque vos tenés un vínculo con la gente que vive en la ciudad y tenés posibilidades de complementar el trabajo que hace un edil, que hace un diputado, una diputada. Y me parece que Uruguay tiene le da tanta centralidad al sistema de partidos que le cuesta mucho una institución que es ciudadana, que no es representante de partidos. Y tenemos capacidad de gestión y de vinculación, tanto con las instituciones a nivel nacional o departamental como con la gente común, ¿no? Porque las cosas llegan, pero también salimos a buscarlas. Poco apoyo del sistema político en ese sentido o incomprensión, o no le sirve que esté la... Yo creo que le sirve porque la crearon, la Junta Departamental, y esto fue una iniciativa de Mariano Arana cuando era intendente de Montevideo, que entendió la relevancia de una figura de este tipo. Y yo creo que el sistema político demora, mirá que demoró con la creación de los municipios también, La creación de una institucionalidad nueva al Uruguay le cuesta. Nosotros hemos tratado de colaborar en esto mostrando cómo en otras regiones, te estoy hablando de Argentina y de Iberoamérica en general, cómo se han desarrollado instituciones, defensorías regionales y locales y la utilidad que tienen. Estamos vinculados con todos ellos. En diciembre hicimos un evento grande, no teníamos un peso para hacerlo. Vinieron 14 defensores y defensoras, se pagaron el viaje, la estadía,
para poder venir a Montevideo y trabajar con Montevideo y con otros departamentos en la relevancia de una figura de este tipo. Claro, pero tendría que ser más, porque capaz que en otros periodos, no sé cuál fue la impronta que tú tomaste y tú me lo dirás, en otras capaz que era más cuestionadora del sistema político o de la intendencia de los municipios. En este caso parece que no fue así en estos 5 años, ¿no? No, nosotros nos propusimos salir a trabajar en la calle, ¿no? Una de mis, o sea, el objetivo de la Defensoría no es ser el juez de la gestión de la departamental de Montevideo. Claro, pero es cuando fallaron todas las otras respuestas. Pero cuando falla hay que intervenir. Nosotros tenemos, y lo podés ver en los informes y en la página web, sugerencias y recomendaciones de todo tipo. Lo que nosotros apostamos fue a trabajar con ellos. Y te diré que con convivencia departamental, con la Intendencia, por ejemplo, con convivencia departamental de la Intendencia de Montevideo, hemos tenido un trabajo muy fluido. Con el Ministerio de Transporte, aunque a vos te resulte raro, hemos tenido en ocasión de toda la problemática del ferrocarril central un ejercicio de vinculación interesante. Con el Ministerio del Interior en este último periodo, en estos últimos 6 meses, hemos mejorado mucho el vínculo también para facilitar que la gente que hace denuncias y no recibe respuestas pueda tener algunos canales para poder presentar en el Ministerio del Interior sus quejas. Sobre todo de mujeres recibimos muchas quejas. No nos hacen caso, nos dicen volvé a tu casa que esto ya va a pasar, no solo con violencia de género, ¿Y también eso con otras denuncias. que se ha mejorado? Ha mejorado un poco en el último periodo, creo que hemos mejorado desde que está el nuevo director de convivencia en el Ministerio del Interior. Y después, en la propia Junta Departamental, creo que nos falta trabajar en conjunto todavía, pero hemos avanzado mucho, sobre todo con algunas comisiones, con derechos humanos, con desarrollo técnico, con el área metropolitana. Son comisiones que tienen un nivel de especialización en los temas del territorio que nos vinculan bastante. Hablando del último informe que se presentó y que se dio a conocer esta semana, en estos últimos días, ¿cómo ves, tomando en cuenta algunas de las cuestiones, 1.400 denuncias se presentaron, pero en la evolución, porque ya estamos viendo esos 5 años, ¿qué perdió peso? ¿Perdió un peso de limpieza? ¿Perdió un peso? Porque siempre hablábamos de temas acústicos, de relacionamiento con vecinos. ¿Qué ha quedado atrás y qué ha crecido en los reclamos vecinales? Yo creo que perdió el tema de limpieza, no perdió, sino que mejoró la limpieza y nosotros por lo menos recibimos menos denuncias en ese sentido. Disculpen que estoy con está la muy bien gripe la hora. de la época. Bueno, sé que, que haya menos denuncias de limpieza llama la atención, ¿no? Sí. Y te diría que el primer nivel de denuncias tiene que ver con el tema de edificaciones, por un lado, todo lo que son humedades, edificaciones irregulares, ruidos, ruidos tanto de convivencia como ruidos de la ciudad. Nosotros dividimos los temas en 2 grandes bloques. Aquellos que tienen que ver con convivencia, que hacen en las relaciones interpersonales entre los vecinos, las vecinas o con las instituciones, y aquellos que tienen que ver con el derecho a la ciudad. Y se genera una ciudad que ha incrementado, como todos hemos visto, el nivel de la cantidad de autos que circulan por la ciudad. Estamos viendo una ciudad más ruidosa, es una ciudad más desarrollada, una ciudad más limpia, una ciudad viva, pero es una ciudad ruidosa, con problemas todavía de disciplinamiento de la gente en relación a las normas de tránsito, con un porcentaje de construcciones muy importante, que es un elemento muy positivo, pero también genera un montón de denuncias por las obras, los cambios de recorrido de ómnibus que se generan por una obra en curso, el tema del mantenimiento de las calles es un tema significativo, el tema de las evacuaciones. Yo me voy de la Defensoría muy contenta, pero también con algunos debes. Eso, yo te iba a preguntar, porque bueno, tenemos que ir cerrando, redondeando, pero ¿cuáles son los debes que para mí un primer pendientes, debe, ¿no? Que es del Uruguay y que es de Montevideo, es el tema vivienda. Nosotros intentamos en la Defensoría crear un observatorio social del derecho a la vivienda, porque tenemos todo tipo de reclamos, desde la gente en calle, que ellos pobres no reclaman, reclaman a los vecinos porque la gente está en la calle, hasta problemas
irregularidad, digamos, de falta de viviendas. Hemos trabajado con pensiones, con viviendas colectivas, con asentamientos irregulares. Entonces vos tenés un problema de falta de vivienda en una ciudad donde sobran viviendas. Esa inadecuación entre, no sé, 80.000 creo que se estiman, que son viviendas vacías y todo este porcentaje importante de gente sin vivienda. Nuestro único rol era generar un espacio de articulación entre todas las organizaciones. La gente en calle es un drama, y es un drama que no nos corresponde, pero del que todos y todas somos parte. Y no se logró. ¿no? Y no se logró Y no se logró un incremento importante de las personas en situación de calle en estos últimos años, según el censo que hace el Ministerio de Desarrollo. Pero no lograron ese observatorio. No lo logramos. Logramos la adhesión de un montón de organizaciones y es una de las tareas que le va a quedar a Arbulo. Espero que la pueda concretar rápidamente. María Elena Larrañaga, un gusto que hayas estado aquí esta mañana. No, gracias a ustedes y bueno, como siempre TV Ciudad abierta a este tipo de difusión. Cómo no. A las órdenes, como siempre. Y nosotros ahora vamos a tomar contacto con el exterior, con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, adelante, te estamos escuchando. Buenos días. Gracias, Pilar. Buenos días para todos. Nosotros nos encontramos en el hall del Hospital de Clínicas porque desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30, en minutos nada más, se va a estar desarrollando una jornada de prevención y también de información aquí sobre el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca. Se van a estar brindando herramientas para tratar de evitar esta enfermedad y estamos con la doctora coordinadora de la unidad, de Gabriela Ormechea. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, doctora, cuéntenos la importancia de este tipo de jornadas y si se acercan muchas personas a informarse sobre la insuficiencia cardíaca. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por difundir esto. La idea en realidad esta es nuestra primera jornada de concientización de esta enfermedad. Me parece de suma importancia porque es una enfermedad que no muchas veces se habla. Sin embargo, y para poner un poco en contexto, es una enfermedad de gran impacto. Se puede decir que de las enfermedades cardiovasculares debe ser quizás la única que no solamente tiene una alta prevalencia, o sea, que es muy frecuente, sino que va en aumento. O sea, a pesar de los avances de terapéuticos y técnicos, es una enfermedad que aumenta. Y quizás una de las grandes problemáticas es que es una enfermedad que se da sobre todo en el adulto y en el adulto mayor. Entonces, si entendemos que en el mundo hay una mayor prevalencia de adultos y adultos mayores, es de pensar que cada vez vamos a asistir más pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿De qué cantidad de casos estamos hablando anualmente? Es una enfermedad, como digo, se ve sobre todo en el adulto y adulto mayor. Tendrá un 1 o 2% de prevalencia en menores de 60, pero si tú tomás solamente la población de 75 años, es más del 10% de pacientes con mayores de 75 que la van a padecer, y si pensás en mayores de 80, el 20%. O sea que es alta, muy alta la prevalencia. Doctora, para cerrar, los invitamos a todos aquí al hall, que van a estar hasta las 11:30 brindando distintas herramientas. La idea es eso, o sea, es una enfermedad que intentamos que no se desarrolle, por lo tanto lo ideal es evitar que se presente. ¿Cuál es la idea de la jornada? Justamente es enfatizar en aquellos factores de riesgo, aquellas situaciones que pueden terminar en falla cardíaca, o sea, hipertensos, diabéticos, evitar el sedentarismo, controlar bien la hipertensión, la diabetes. Es importante también un consejo de nutricionistas, por eso es un equipo multidisciplinario. Hay médicos internistas, hay cardiólogos, hay nutricionistas, hay asistentes sociales, hay deportólogos, y tratamos de que se lleven por lo menos un consejo de aquello que evite la progresión hacia esta enfermedad. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, Pilar, ya la invitación queda hecha. En minutos, a partir de las 9 de la mañana, se pueden acercar aquí al hall a recibir información y a dialogar con los distintos médicos y estudiantes que ya están aquí presentes.
Y como ya es habitual, todos los jueves estamos recibiendo a nuestro compañero Eduardo Delgado con su columna de cultura. A ver qué nos trae. Creo que viene de risa. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Eduardo? Pilar? Un gusto saludarte. Sí, venimos con teatro hoy, con Segundo Tiempo, una comedia, sin dudas, que transcurre en el segundo tiempo de ese partido icónico en la historia reciente del fútbol uruguayo, que fue el partido entre la selección y Ghana en el Mundial de 2010. Eso que se dio vuelta a Suárez. Exactamente. Que había metido un penal y bueno. Y esa definición por penal es dramática y que todos recordarán. Como excusa toma ese momento, esta obra, que cuenta con la elección de Jory Kunlender y que tiene 4 personas muy conocidas en el ambiente de la comedia y de los medios de comunicación. Una de ellas estará en minutos en este estudio, que es nuestra compañera Florencia Infante. También está Leo Pachela, está Manuela da Silveira y está Gastón Rusito González. Bueno, y justamente entonces esa comedia transcurre en ese tiempo, en ese partido, en ese segundo tiempo que todos recordamos. Y lo que aclara Florencia es que no tiene por qué gustarte el fútbol, porque la comedia usa como excusa ese segundo tiempo y pasa muchas otras cosas en esa obra de teatro. Florencia también nos cuenta que ahora el teatro baila al son de la demanda. O sea que esta obra continuará en cartel mientras haya gente que concurra a verla. Lo que por suerte en estas primeras funciones les ha sido muy bien. Hoy quedan algunas entradas para hoy jueves a las 20:30 y el jueves que viene también. Entonces, este es un nuevo fenómeno en el teatro. Antes uno, recordarás, Pilar, que bueno, había como temporadas más fijas. Bueno, ahora en parte del teatro las cuestiones han cambiado y depende un poco justamente de la gente que vaya a la sala. Florencia nos habla de rol sanador de la risa, ¿no? Y por eso esta comedia, y nos cuenta un poco de qué va este segundo tiempo. Vamos. Segundo tiempo es una comedia, usando términos muy modernos, para mí de verdad descacharrante. O sea, cuando es muy difícil, los que trabajamos en el mundo de la comedia lo sabemos, cuando vos recibís un texto, que el texto te haga reír. Leerlo y que te haga reír es muy difícil, porque generalmente el humor se va encontrando en el otro, con el compañero, o bueno, si es un unipersonal, en los momentos donde uno puede meter el cuerpo, siente que le puede poner algunos condimentos más visuales a determinadas cosas, pero cuando vos lees un libreto y ese libreto así pelado te hace reír, ya sabés que en tus manos tenés un diamante que solamente podés pulir. Y Segundo Tiempo siento que tiene eso, que es como una comedia inocente, porque es eso, son 4 personajes inocentes viviendo en tiempo real un partido que todos recordamos, aunque te guste o no te guste el fútbol, porque todos sabemos qué estábamos haciendo el día que Uruguay jugó contra Ghana, si estábamos laburando, si pudimos ver el partido, incluso quiénes estaban con nosotros viendo el partido, qué te pasó con los penales, qué pasa con la mano de Suárez, cuando el loco la pica. Tiene mucho de nostalgia también, pero es una flor de comedia. Y Florencia habla de que para ella fue una experiencia espectacular trabajar por primera vez junto a estos 3 otros actores, porque con algunos de ellos había tenido algún trabajo, pero no los 4 juntos. Nos habla mucho de, digamos, cómo quedó sorprendida por el profesionalismo y por las diferentes métodos o formas de llegar a los personajes de cada uno. Por ejemplo, de Manuela de Silveira nos comenta que se basa mucho en el libreto para lograr la esencia de su personaje. De Pachela habla de lo metódico que es y como que es muy meticuloso en intentar darle el pie a sus compañeros para, bueno, encajar una broma, ¿quién lo ve, no? meter un chiste. ¿No? Exacto, sí. Pero además, a contrapelo de lo que algunos piensan de Pachela, que es tan divertido y tan disparatado, parece que es muy metódico en la forma de trabajo y muy esforzado en cuanto a si hay un error en que no dio un pie correcto, le duele mucho eso de no colaborar con los compañeros, ¿no? Y bueno, y Gastón Rusito González dice que Florencia lo define como un extraterrestre. Dice que llegó al primer ensayo con el libreto ya sabido de todo lo que él tenía que decir y al poquito tiempo de los 4 personajes. Mirá, o sea que la peorcita es Florencia. Bueno, nos habla por eso de la generosidad de ellos y, por ejemplo, en el caso de Pachela y de Rusito, 2 personas que hacen vibrar un teatro de verano entero, ¿no? Que lo hacen vivir de la sonrisa, la generosidad esa de dar datos de, por ejemplo, dónde habría un pie para hacer un silencio y dejar que la risa fluya y después volver sobre el texto, ¿no? Esos detalles ella los valora mucho. También aproveché a preguntarle, bueno,
la hora Tata de segundo tiempo, qué hacía Florencia Infante cuando Uruguay jugó ese partido contra Ghana, y nos cuenta porque es una anécdota bastante particular. A ver. Yo estaba en Brasil, en San Pablo, con mi gran amiga Dana Lieberman. Habíamos ido a presentar una obra que hacíamos juntas que se llamaba Historias Descubiertas, y además a estudiar porque no teníamos hijos y podíamos hacer esas cosas de quedarnos muchos días en otro país estudiando. Y me acuerdo que ese mismo día había jugado Brasil en la mañana y había quedado afuera de la Copa del Mundo, y nosotras, por respeto a nuestros compañeros brasileros, nos fuimos solas a ver el partido en el apartamento donde nos estábamos quedando. Y yo me acuerdo de los gritos de Dana, que estaba como loca. Yo tenía intenciones de dormir ilusamente una siesta, porque de noche obviamente íbamos a ir a algún lado a bailar. Y cuando me di cuenta cómo gritaba Dana, dije, no, esto acá me tengo que quedar porque acá está pasando algo. Y bueno, y sí, me acuerdo de ese silencio abrumador de Vila Madalena, en San Pablo, y nosotras dos gritando como locas, dejando a las claras que éramos las únicas dos uruguayas viendo ese partido, porque además Brasil estaba muerto ese día porque ellos habían quedado fuera de la Copa del Mundo. Qué momento. Así es. Jueves 20:30, segundo tiempo, con entre el elenco Florencia Infante, que nos contó en la nota de que ilusamente comenzó a estudiar para hacer llorar, y en la comedia encontró un lugar para expresar su arte. Gracias, Eduardo. Entonces, hoy se puede ver, el jueves que viene también, y ahora el tercer tiempo lo vamos a tener en Ciudad Viva. Así es. Gracias. Y nosotros, ¿qué les parece si hasta aquí llegamos con esta primera edición de MB Noticias? Quedan en compañía de Ciudad Viva, hago así porque están cerca, y bueno, nos estamos reencontrando a las 13 con la actualización informativa, 18:55, y nosotros mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.